Bueno, buen día. Si no hay inconveniente, estamos grabando para que quede el registro del evento. Estamos muy contentos, más allá de que estaríamos más contentos si pudiéramos hacer el encuentro de forma presencial, como habíamos pensado. De hecho, ya habíamos dispuesto para que los compañeras y compañeros de los movimientos sociales nos puedan los albergar a las cooperativas de vivienda acá en Uruguay. Y esta invitación inicialmente era para el año pasado para compartir un tiempo, un momento juntos, y bueno, por temas, obvios, con el tema de la pandemia, tuvimos que posponerlo primero un año y luego decidir hacerlo virtual para que no se siguiera extendiendo. Y efectivamente no nos equivocamos del todo porque tuvimos ayer y antes de ayer 2 jornadas interesantes de intercambio con diferentes compañeros y compañeras de distintos países. Y estuvimos revisitando la obra de Henry Lefebvre, tan convocante y convocada por parte de los movimientos sociales y no solo de la academia, para pensar las luchas por la producción del hábitat, del espacio, por el derecho a la ciudad, por el derecho a la vivienda, por generar entramados de resistencia al capitalismo en esta fase actual que vivimos, que es un poco la convocatoria del evento, ¿no? Henry Lefebvre y la producción del espacio, la resistencia, entramado de resistencia del capitalismo. Y en ese sentido nos parecía que un evento que convocara a pensar, este es el tercer evento, para las compañeras y compañeros que se están sumando hoy, que se hizo el primero en México, el segundo en Francia, y este es el tercero que tocaba Montevideo. Veremos cuál será el próximo, donde tratamos varios compañeros y compañeras recuperar la obra de Henry Lefebvre, no solo para el pensamiento y la reflexión, sino sobre todo para la acción, que era algo que nos invitaba Lefebvre con su obra y con su vida, ¿no? Comprometido con las causas, involucrado en distintos momentos de lucha, de resistencia, y haciendo, como decíamos el otro día, haciendo de su obra una herramienta para convencer y vencer, ¿no? Convencer y vencer a partir de la reflexión e interpretación del momento histórico que nos toca y también del contexto que nos toca. En ese sentido llegamos a esta mesa, un poco va a tener de alguna manera 4 movimientos sociales para poder pensar algunas de estas cosas de los entramados de resistencia al capitalismo, y lo que le pedíamos a las compañeras y compañeros, que desde ya les agradecemos que se hayan hecho este lugar en el sábado de mañana en Latinoamérica, en la tarde de Europa, de Francia, para compartir un rato, una conversación entre movimientos y con el resto de los que se conectan. En ese sentido, un poco la dinámica va a ser el orden que estaba en el programa de uso de la palabra. Pensamos que unos 15 minutos para que podamos compartir todos puede estar bien. Y como tenemos 3 movimientos que hablan español y otros compañeros que hablan en francés, va a haber traducción en simultáneo. Aquellos compañeros que requieran traducción en algún momento, ahí abajo en el Zoom, y ya lo decimos, hay un globito que dice interpretación, al lado de compartir pantalla por ahí, y ahí se puede cambiar al idioma que uno quiere escuchar. Digo esto sobre todo porque vamos a empezar con 3 movimientos que hablan en español, y después nos van a hablar los compañeros en francés. En ese momento, quienes quieran escuchar la traducción en español tienen que conectar ahí la interpretación. Esto se está transmitiendo como las conferencias a la misma vez en YouTube, y en ese caso en YouTube sale la lengua original de quien está hablando. En YouTube no hay traducción, sino que la traducción está en el Zoom. Digo esto para los desfasajes y demás. Tengo el agrado de presentar, y van a ir en este orden un poco la intervención de la palabra, si están de acuerdo, a Gustavo González, secretario de la Federación Uruguaya de Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua, integrante del campo popular del movimiento social uruguayo, con 51 años ya esa federación. Así que Gustavo, bienvenido, y es un gusto que estés acá. Por otro lado, tenemos a los compañeros de la Mesa de Cooperativas del Sur de Honduras, de la Alianza Latinoamericana de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, que están el compañero Jairo y la compañera Amada, por ahí. Yo los veo a la derecha de mi pantalla, pero no, ahí están ellos como Meco Bisur, figuran ahí. Después tengo el agrado de invitar, y sé que anda con una agenda muy apretada por lo que me decían, a la compañera Doris González, del Movimiento de Pobladores
Kumagua de Chile, que recientemente, ya de paso la felicito, fue electa constituyente para desterrar o a colaborar a desterrar la antigua constitución chilena de Pinochet, y ella integra el movimiento poblador, el Campo Popular chileno, y ahora están también en ese momento, que seguramente algo comente. Y por último tenemos a Renaud y Camilo, de las luchas sociales en torno a las ocupaciones de migrantes en Caen, en Francia. Ahí están, ellos figuran como Renaud, así que bienvenido Renaud y Camilo. Un gusto que se hagan de este tiempo para compartir. Si les parece bien, empezaríamos con el uso de la palabra por parte de Gustavo, que sería el anfitrión si estuviéramos presencialmente. Bueno, buenos días para todas y todos, un gusto saludarlos. Te pido, Marcelo, que me avises cuando llegue el tiempo para ser respetuoso de todas las compañeras y compañeros que van a hacer uso de la palabra. Bueno, primero que nada, felicitar el esfuerzo realizado por las compañeras y compañeros para que este evento se lleve. Yo creo que si hoy vamos a conversar los movimientos sociales, tenemos que ver fundamentalmente cómo el pensar y toda la conceptualización hecha por Lefebvre, de alguna forma la hemos llevado a la práctica los distintos movimientos sociales. Para nosotros, hablar del derecho a la ciudad es absolutamente imposible sin derecho al suelo urbano. Y en ese sentido, nosotros tenemos una experiencia desarrollada en el año 89 de ocupaciones de tierra, que voy a tratar de mínimamente resumirlo, y ligado a la lucha por el espacio, ¿no? En ese marco nosotros, como cooperativas de vivienda por ayuda mutua y de propiedad colectiva, nacimos en fines de la década del 60 a partir de una ley que contemplaba una cartera de tierras estatal para el desarrollo de las cooperativas de vivienda y otros programas de vivienda social. Luego vino la dictadura, una serie de procesos políticos, y en el periodo de la dictadura prácticamente le pasan toda la cartera de tierras a la promoción privada de construcción de viviendas. Un robo descarado que hicieron los militares del periodo. En ese marco, en el año 85 vuelve la democracia en Uruguay, y las cooperativas de vivienda, a pesar de tener un gobierno supuestamente elegido en las urnas, teníamos dos problemas fundamentales para seguir creciendo. El primero era que no se nos otorgaban más personalidades jurídicas, es decir, no habilitaban que hubiera más cooperativas, y el segundo, que no teníamos suelo para construir. En ese marco, yo creo que con los años hemos tratado de reflexionar acerca de qué tipo de ocupación de tierra llevamos adelante. Está claro para todas y todos que estamos hablando de un tema esencialmente político que el sistema capitalista no perdona, ya que las distintas clases dominantes de las burguesías nativas, ¿cierto?, se apoderan de un recurso inelástico como es el suelo, y eso llevó a todos los elementos que todas y todos conocen, es decir, a la periferia, a los pobres, y el aumento del costo del suelo es inaccesible para los sectores más humildes de la población. ¿Qué se ha desatado en la mayoría de los países de América Latina que hemos tenido la suerte de conocer y saber la experiencia de lucha de otros compañeros? Es ocupaciones de tierra, porque la gente en algún lugar tiene que vivir, pero nosotros en aquel momento colocamos una cuestión clave, que era dar la lucha por un instrumento político, la reconstrucción de una cartera de tierra. Y no ocupamos tierras para vivir, sino que ocupamos tierras para demostrar públicamente y colocar en la agenda pública que había tierras ociosas y que además el Estado tenía tierras como para otorgar y poder construir. Esto me parece que es un elemento central, y el triunfo de aquellas ocupaciones que nos llevaron 1 año y medio de lucha fue posible, a nuestro juicio,
porque teníamos todo un movimiento cooperativo donde la síntesis política la hacía Fugman, que pudo apoyar esas ocupaciones de tierra. De todos modos, el gobierno del período y el Estado todo se tiró contra la ocupación de tierra, alegando el derecho a la santísima propiedad privada. Y, bueno, nos quisieron procesar por violencia, usurpación y clandestinidad. Este es un elemento importante, porque cuando uno habla del problema del suelo, en general, todo el peso de la ley del Estado burgués se descarga sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras que pelean por un pedazo de tierra. En este momento, en Uruguay, por ejemplo, hay todo un problema político central por una ocupación de tierra en el barrio Santa Catalina que ha generado una serie de debates políticos al respecto. ¿Por qué colocamos esto? Porque a Lefebvre, poderlo ubicar como Fugman en nuestra pelea ha sido fundamental. Es decir, el tema de hablar de una ciudad democrática en el sistema capitalista es un absoluto imposible si no se pelea por el suelo. Pero para pelear por el suelo tenemos que lograr dar la pelea por un instrumento político, que nosotros le llamamos cartera de tierra, en otros países le pueden llamar fondo de tierra, etcétera, etcétera. Digo esto porque en un evento internacional tenemos que tratar de ver en qué medida esos instrumentos los podemos llevar adelante en todos los países en línea. Porque la pelea que dieron los uruguayos en aquel momento y siguen dando, la pelea de los nicas, de los hondureños, de los chilenos, es siempre la misma. Entonces, por ejemplo, hay que tener algunos tips fundamentales. Es decir, si algo ha desnudado el COVID, una vez más, es la irracionalidad del sistema capitalista y la imposibilidad de salvar a la humanidad de todos sus males, ¿cierto? Hoy se habla de una crisis de COVID que golpea la vivienda, la salud, la educación, pero en realidad estamos frente a una crisis estructural del sistema y para ello hay que prepararse. En la pelea por el suelo y por la ciudad, nosotros tenemos que definir claramente que la lucha de clases existe, vive y lucha. Digo esto por toda una suerte de renovación de algunos sectores de la izquierda que quieren omitir este elemento fundamental. Nos han cambiado hasta el lenguaje. Entonces nosotros estamos convencidos desde Fugman que la lucha por el suelo es uno de los ejes centrales de la lucha por el derecho a la ciudad. La periferia, la gentrificación, todo lo que se habla tiene que ver con este problema. Entonces, en ese marco, por ejemplo, fíjense que en nuestro país, en aquel tiempo, en el 89, nosotros fuimos procesados por la justicia civil. Luego, bajo el gobierno del Frente Amplio, supuestamente progresista, se aprueba una ley donde ahora somos procesados por ley penal. Esto es muy importante y hay que tratarlo de ver, porque quiere decir que los gobiernos progresistas no han sido capaces de ir a las estructuras del sistema y por lo tanto el Estado burgués utiliza todas las leyes de su parlamento para estigmatizar a la lucha de los humildes y en este caso con la tierra. Hoy tenemos un problema de gravamen de usurpación frente al problema del suelo, donde el capital se concentra y todos sus partidos defienden en el Parlamento el derecho a la propiedad privada. En ese marco, a nosotros nos parece que es fundamental la pelea por instrumentos políticos, insistimos en esto. Hay luchas heroicas de nuestros pueblos, que lo han dado todos los pueblos de nuestra América Latina y más allá de América Latina, por el tema del suelo. Pero cuando uno da la pelea tiene que ver si la estrategia es de derrota o de posibles triunfos. Y nosotros creemos que en la medida de que seamos capaces de que la interpretación política en lo empírico, en lo práctico, se lleve realmente adelante.
Y luchar por el espacio es entrar en la contradicción de los dueños del poder contra nosotros. Todo lo demás es verso, es discurso, pero de ninguna manera podemos honrar a Lefebvre si no damos la pelea real por esto. En ese marco, nosotros colocamos que también para el derecho a la vivienda, en particular las cooperativas de vivienda, pero puede haber y hay otros movimientos sociales iguales o mejores que nosotros, que tienen que pelear por tres instrumentos fundamentales. Uno es la financiación estatal. No se puede vivir de planes de experiencias pilotos. Si no se golpea al Estado, un problema macro como el de la vivienda no se puede resolver sin financiación estatal. El segundo es dar la pelea por marcos legales, terreno sumamente hostil para los movimientos populares, donde se nos dificulta hasta la entrada a los pasillos del Estado. Y el otro elemento es la importancia de dar la lucha por carteras de tierras. Yo me río mucho cuando se habla que Montevideo es una ciudad democrática. Mentira, mentira, absoluta mentira. Montevideo tiene un muro, no el de Trump. Se llama Avenida Italia, que atraviesa Montevideo, y de Avenida Italia hacia el mar están todos los servicios. De Avenida Italia hacia el otro lado está el otro Montevideo. Y en ese otro Montevideo hay varios. Entonces, esto es muy importante, porque con una ciclovía no vamos a resolver el problema. El problema lo vamos a resolver cuando empecemos a denunciar, a tener un planteo pedagógico sobre que la ciudad no es democrática. Que para ser la ciudad democrática lo primero que hay que resolver es que no exista más segregación en el espacio y no se expulse más a los pobres a la periferia de la ciudad. Pero el capitalismo es tan ruin, que fíjense que Avenida Italia mira hacia el mar para darle eso a la burguesía. Y las inmobiliarias venden hasta el mar, porque si vos compras una vivienda con vista al mar, sale más a pesar de que no tienen la escritura del mar. Estos son los elementos que nosotros tenemos que denunciar. Tenemos que plantear para que se vea realmente el problema del derecho a la ciudad. En Montevideo hay una línea de ómnibus que viene de un barrio de la burguesía llamado Pocitos, hacia el centro de la ciudad. Es el ómnibus público que tiene más frecuencia y que siempre va vacío. Marcelo y los uruguayos saben, el 121. Sin embargo, las otras líneas de ómnibus que vienen de la periferia, uno tiene que viajar así, bueno, lleno de gente, etcétera, etcétera. Es decir, que las líneas de transporte, los espacios verdes, etcétera, siempre se apropia de él la clase dominante para sus habitantes. En ese marco también tenemos que denunciar algunos elementos con la ofensiva del capital. Por ejemplo, los compañeros hondureños que viven la situación de las ciudades modelo. Ya no está el enclave bananero, ahora está el enclave urbano, con hectáreas y hectáreas entregadas a las multinacionales y con una legislación laboral distinta a la del país para los que vivan dentro de lo que se llama ciudades modelo. Por lo tanto, lejos el capitalismo de estar en retroceso, está a la ofensiva con el tema urbano. En ese sentido, estamos en el continente más urbanizado del planeta y que tiene la mayor desigualdad también. Por lo tanto, la pelea en América Latina va a ser fundamental. Es sustantivo este tipo de encuentros, pero sobre todo para atar a los movimientos sociales de la vivienda de nuestro continente para dar la lucha en regla. Desde el consenso de Washington, en regla, todos los estados de América Latina han cumplido con los deberes del consenso de Washington, que fue
desembarazar al Estado del problema de vivienda y privilegiar al mercado como regulador del problema de la vivienda. En todos los países, a partir de esas políticas, el déficit habitacional, tanto cuantitativo como cualitativo, ha aumentado. Entonces, en ese marco creemos nosotros que es muy importante este evento, las reflexiones, pero por sobre todas las cosas, seguir estructurando plataformas para la lucha por un verdadero derecho a la ciudad que, insisto, si no damos la pelea por el suelo urbano y por denunciar y desnudar que la ciudad democrática en el sistema capitalista es una utopía alcanzar y que hay que dar la batalla fundamentalmente por el suelo y sus servicios. Creo que llegué, Marcelo, exactamente al tiempo. Muchas gracias y abrazo fraterno a todos ustedes. Muchas gracias, Gustavo, por la disciplina del tiempo y la exposición. Van los compañeros Amada y Jairo de Honduras. Si están por ahí. Sí. Buenos días, compañeras y compañeros. Un placer compartir este espacio internacional con cada uno y cada una de ustedes. Esta mañana voy a hablarles un poco sobre Mecovisur, que es la Mesa Coordinadora de Cooperativas de Vivienda del Sur de Honduras. Nacimos allá por el 2012, una juventud cooperativista formada por un gran maestro, Gustavo González, que cabe recalcar. Venimos y empezamos en esos procesos educativos que tanto bien nos hizo ser lo que hoy somos, ¿verdad? Y sin presumir mucho. Entonces, empezamos ese proceso de sentir esa necesidad de juntarnos entre cooperativas para coordinar acciones que lógicamente beneficiaran a nuestra base. Pues así que iniciamos este proceso de Mecovisur en el sur del país, por eso el nombre sigue siendo Mesa Coordinadora de Cooperativas de Vivienda del Sur, un nombre que en algún momento va a cambiar, ya que lo amerita el cambio, porque ya no solo estamos en el sur del país. Las líneas de trabajo con las que estamos, una de ellas es incidencia, educación, acompañamiento a las cooperativas en la construcción de comunidad y el fortalecimiento y crecimiento organizativo, ¿verdad? Entonces, para hablar sobre cada una de ellas, por ejemplo, en la incidencia, la Mecovisur trabaja fuertemente en dos leyes, una que, bueno, ambas ya existen después de todo un proceso, sobre todo la de vivienda. No salió como la Mecovisur hubiese querido, pero ya tenemos la ley y eso suma o es muy importante a nuestro movimiento, ya que contamos con financiamiento del gobierno para la construcción de las viviendas. Cabe mencionar que hay toda una lucha, como todo, detrás de esta ley que ahora existe y que primero fue un programa y que tocó luchar y luchar durante años hasta llegar a esto. También está la ley de cooperativas de vivienda que ya está, pero también tenemos la ley del cooperativismo, la ley de cooperativas, donde también estamos trabajando fuertemente para hacer algunas reformas, unas reformas que abarquen lo que es la ley de vivienda, lo que es el cooperativismo de vivienda, ya que esta ley se refiere prácticamente al sector de ahorro y crédito. Y son cosas donde estamos fuertemente trabajando en la incidencia. Y si es en el otro eje, que es la parte educativa, Mecovisur cuenta desde el año 2017 con una escuela de formación cooperativista, donde contamos con 3 niveles, o sea, atendemos a 3 grupos durante el año. Un primer nivel que se refiere a temas básicos como el modelo, el cooperativismo básico, el liderazgo, la incidencia, legislación. Un segundo nivel que se trata de intercambios con movimientos o con organizaciones políticas que luchan a favor de los más desposeídos, que luchan en contra de la minería, del empoderamiento
capitalista dañino que quita o absorbe esta parte de liderazgo. Entonces, a través de este segundo nivel luchamos con esta parte. También tenemos un tercer nivel en la escuela y es la lectura de libros. Estos 3 libros, tenemos 2 hondureños muy importantes y uno que nos enorgullece, que es un libro uruguayo. El primero, Prisión Verde, que bien decía Gustavo, trata de todo aquel desastre en los años 50 con las bananeras y la explotación, los químicos y todo un gobierno militar maltratante a las personas que obligaron a desarrollar esta producción. También el otro libro es Cuando las tarántulas atacan, referido a la década perdida en Honduras, un libro muy importante que creemos que como cooperativistas tenemos que conocerlo. Y el otro, Venas Abiertas de América Latina, que todos y todas ya conocemos, un libro muy importante, también es parte de la Escuela de Formación Cooperativista, basado en esta la construcción de convivencia, porque si estamos claros y claras que no solamente es la vivienda, vamos mucho más allá. Hay muchos proyectos que estamos desarrollando dentro de nuestras cooperativas, cooperativa como Covizán, que cuenta ya con su centro de cuidados de desarrollos infantiles, donde se atiende a la niñez, donde las mujeres podemos gozar de un espacio, de un poco más de espacio al dejar a nuestras hijas o nuestros hijos en un lugar seguro, mientras trabajamos, educamos o queremos hacer cualquier otra cosa. Proyectos de huertos organopónicos, donde estamos dando una bofetada al capitalismo, al producir esos alimentos que nuestro cuerpo necesita, libres de químicos, ¿verdad? Tenemos cooperativas como Covimar, por ejemplo, desarrollando proyectos muy importantes que nacen en la necesidad o por la idea de esta pandemia internacional que estamos viviendo, donde las niñas y los niños no podían gozar de sus clases virtuales, dada su situación económica, y la cooperativa hace esa idea, hace ese planteamiento, gestiona los proyectos y ahora contamos con un espacio donde las niñas y los niños pueden venir, el internet es gratis, pueden hacer sus tareas con una militancia desde la juventud, mujeres jóvenes atendiendo estos espacios. Entonces nos damos cuenta la importancia no solo de la construcción de los proyectos, sino apostarle a esta parte, a esos otros derechos que debemos tener como seres humanos, ¿verdad? Y la otra es la expansión del modelo. En el 2012 nacimos con 4 cooperativas exactamente, hoy tenemos 14 grupos cooperativos, como les decía al principio, no solo somos el sur, ahora estamos en oriente, norte y centro de Honduras, entonces vamos por buen camino, vamos por buen rumbo, es un trabajo arduo, es ya muchos compañeros y compañeras siendo parte del movimiento, somos un poco más conocidos y definitivamente sentimos que claramente la lucha es mucho más grande ahora, pero creando esos cuadros de participación, esa parte educativa que no debe descuidarse jamás dentro de un movimiento social, podemos mantenernos en este espacio de lucha sin detenernos nunca, ¿verdad? Entonces, más o menos ahí les ampliaba lo que es nuestra organización, esa lucha fuerte, educativa, formativa, que permanece en cada uno y cada uno de los que somos parte de Mecovisur, hombres y mujeres entregados a un movimiento, entregados a esa fuerza en contra de el capitalismo que nos envuelve, pero que intentamos sobresalir, intentamos dar la lucha todos los días para el logro de nuestros objetivos. Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Jairo Gámez.
queremos ampliar un poco sobre este crecimiento que ha tenido nuestro movimiento cooperativista de vivienda por ayuda mutua a nivel latinoamericano, y en contexto mencionarles que en los últimos años, partiendo de 2004, que recibimos la visita de Food Bank aquí a Centroamérica, que estaba dirigida por el compañero y maestro Gustavo González, fuimos viendo esta experiencia que, como ya mencionaba Amada, se fue apegando a nosotros, ¿no? Y fue, digamos, a partir de 2004 que comenzaron a surgir esas experiencias en los diferentes países centroamericanos, que dieron como resultado muchas cooperativas constituidas, muchos proyectos pilotos que fueron desarrollados para ver y germinar esta semilla que fue sembrada en ese año. Para 2010 se constituye una herramienta política que fue, digamos, esa punta de lanza que fue dirigiendo el camino aquí en Centroamérica, que fue COSEAVIS, la Coordinadora Centroamericana Autogestionaria de la Vivienda Solidaria. Desde ese momento comenzamos a trabajar en diferentes líneas políticas desde esta organización de tercer grado, junto a COBANSUR, que COBANSUR en este caso es quien aglutina las organizaciones de segundo grado de América del Sur. Para este entonces, digamos, veníamos luchando por dirigir o por encaminar ese proceso político de movimiento social que teníamos por la lucha de la triada en este caso, como lo mencionaba Gustavo antes, es la lucha por los marcos legales, la lucha por el suelo, por el territorio, que si bien es cierto, son muchas organizaciones las que trabajan en esta línea, pero todavía hace falta mucha lucha por recuperar esa tierra, por posicionar ese derecho que tenemos como seres humanos. Y en ese sentido fuimos coordinando acciones también con COBANSUR, hasta que a finales de 2018, principios de 2019, logramos acordar la constitución de la Alianza Latinoamericana de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Esto todavía viene a reforzar el fortalecimiento organizativo de nuestro movimiento, ya que hemos visto, ¿no?, la importancia del internacionalismo, la importancia de poder agarrarnos hombro a hombro y poder trabajar no como organizaciones separadas en los países, sino constituir esta organización latinoamericana que pueda representarnos, que pueda hacer ese eco a nivel mundial. Y dentro de los procesos, por ejemplo, que hemos desarrollado, el proceso educativo, que como motor de los movimientos sociales, como motor de cualquier organización, es sumamente importante, ¿no? Porque la información, tener la información a la mano, conocer qué es lo que está sucediendo, es importante para desarrollar las acciones que debemos realizar como organizaciones, como movimientos sociales. El intercambio de experiencias, porque de repente, si bien es cierto, la idiosincrasia en algunos países podrá ser muy diferente, pero la vida de la clase trabajadora se resume en lo mismo, somos explotados, y eso es lo que hay que ver, es lo que hay que identificar para poder coordinar esas acciones que nos puedan levantar un poco de digamos, de la situación en la que nos mantiene el capitalismo. Y con eso, digamos, el esfuerzo contrahegemónico que realizamos como organizaciones, como movimientos sociales para poder cambiar la vida de las familias cooperativistas desde los espacios, desde esos pequeños espacios que se constituyen como espacios contrahegemónicos en las cooperativas de vivienda. Lo otro es la solidaridad internacional. Nosotros estamos viendo ahora que, por ejemplo, con todo el retroceso que se ha venido digamos, desde 2009 con los gobiernos progresistas y toda la lucha que se ha desarrollado por movimientos sociales en todo lo largo de Latinoamérica, hemos visto la importancia de tener no solo el conocimiento de lo que está sucediendo en los demás países, sino también el apoyo, porque de repente uno en su país podrá sentirse solo, de repente si no tiene ningún apoyo, pero si llegan cartas de solidaridad, si hay posicionamientos de parte de los otros países, de parte de las otras organizaciones, eso da vida a la lucha que estamos realizando en los países, da la fuerza que se necesita para continuar luchando. Y lo otro es la identificación de clase que tenemos como movimiento social, el hecho de que sabemos que no estamos solos y que no solamente la alianza que tenemos es con otras cooperativas, con otras organizaciones cooperativas de otros países, sino también la conexión, la sinergia, la alianza que tenemos también con otros movimientos sociales, movimientos campesinos, movimientos de mujeres, de toda la lucha que se puede desarrollar en los países, y eso constituye precisamente esa identificación de clase que venimos desarrollando y que está de más decirlo, ¿no?
eso es lo que está haciendo la construcción de la patria grande en Latinoamérica, toda esta lucha para que podamos conseguir mejores condiciones de vida para nuestras familias cooperativistas y también para las familias digamos, que necesitan una vivienda, que necesitan territorio, que necesitan cosechar libre de químicos, etcétera, etcétera. Entonces, con esto, digamos, hemos dado ese fortalecimiento organizativo a nuestra organización, en este caso una organización que está compuesta por la COSIAVIS y por la COBANSUR como alianza latinoamericana y que desarrolla todos los procesos que necesitamos en el movimiento para poder fortalecer este espacio de lucha que busca la reivindicación del derecho humano a la vivienda adecuada, porque la vivienda es un derecho, no es una mercancía. Bien, muchas gracias, Jairo, clarísimo mi llamada. Ahora le vamos a dar paso a la compañera Doris, pero antes de eso, como estamos traduciendo al francés al mismo tiempo, pedirle a Doris que hable en lo posible un poquito más pausado, porque, para que la traductora le dé un poco el tiempo, pero fundamental los aportes tanto de ustedes como de Gustavo. Y sin duda cuando pensamos el conversatorio, no lo pensamos como un conversatorio solo de movimientos vinculados al movimiento cooperativo, que es fundamental y es una de las alternativas que conecta con el evento para pensar el entramado de resistencia al capitalismo, sino también otras expresiones de movimientos y ahí que están conectados, como el movimiento de pobladores, el movimiento Ocupa, y un poco tiene que ver esta mesa con eso. Pero sin duda es fundamental algunos aspectos que traen y que seguramente estén en las otras presentaciones. Como ejemplo, la formación, el intercambio de experiencia, la internalización de la lucha e identificar los aspectos comunes para gestar y tejer esos entramados de resistencia al capitalismo. Ahora viene Doris, con la cual me disculpo públicamente porque dije que había sido electa y se ve que me ganó el deseo, y no, pero bueno, ella contará. Doris, un gusto tenerte por acá. Bueno, hola, saludarlas a todas y a todos. Darle las gracias a Marcelo por el entusiasmo. Mira, la verdad es que si fuera por votación, efectivamente estaría electa, pero el sistema de arrastre en Chile, que funciona todavía, no lo permitió. Entonces seguimos en todo caso trabajando en este proceso constituyente a disposición como siempre lo hemos hecho en lo personal, pero también desde la organización Ucamau, a la cual pertenezco, y agradecer la invitación a este encuentro. Siempre es maravilloso, pero también educativo el conocer otras experiencias, el ir retroalimentándonos también de las luchas que tenemos en los diferentes territorios, en los diferentes lugares del globo, y que nos permiten también recoger experiencias que nos aportan a las luchas más locales. Y para nosotras también se vuelve muy importante la participación en espacios como estos. Ahí yo, bueno, voy a partir un poco contando nuestra experiencia, pero también algo sobre la historia de nuestro país, que es bien particular. Chile ha estado en este último tiempo bastante convulsionada. En Chile se habían producido muchas movilizaciones a partir de los años 90, que habían estado bien bajo, digamos, sin la cobertura mediática necesaria. Hay el mundo de los trabajadores, las luchas medioambientalistas, se levanta un movimiento estudiantil muy importante, demandas como el derecho a la vivienda y a la ciudad, que encarnamos los movimientos de pobladoras y pobladores, por mejores pensiones, que permitieron acumular digamos, en lo social, en lo político, también a nivel territorial, y que además es el gatillante de todo este proceso del estallido de la revuelta social de octubre del 2019. Hay una previa acumulación de fuerza en que las distintas organizaciones fuimos acumulando y fuimos también poniéndonos a disposición de esas luchas. Un estallido que además cambia todo el escenario político, que abre un nuevo ciclo también
en un Chile tan neoliberalizado y que avanzó sin ninguna duda lo que no se había logrado avanzar en muchos años, cuando decían que era imposible cambiar la Constitución, y que en tan poco tiempo, debido a las movilizaciones radicales también que se produjeron y la defensa que el sentido común y los sectores populares hacen de esta radicalización de la protesta tan necesaria, permitieron que pudiéramos pensar en cambiar la Constitución. Y todo este proceso a nosotros también nos ha permitido avanzar en diferentes esferas. Ahí también lo decían los compañeros, los temas formativos, la profundización de la organización ha sido fundamental para este Chile de transformaciones, y que además, más allá de esta anécdota de la constituyente en lo personal, pero que además el fin de semana permitió grandes triunfos y pensar en un Chile distinto. Y ahí también me gustaría centrarlo en el relato, en la realidad de Chile luego del gobierno de la Unidad Popular, donde se instala una dictadura en el año 73 a sangre y fuego en nuestro país, que acaba con muchas garantías, no solo, digamos, con la democracia, desapareciendo gente, torturando o violando los derechos humanos sistemáticamente, sino que también hace una transformación total de nuestro país. Y en eso transformar a la vivienda y a la ciudad en una mercancía que se transa en el mercado. La vivienda deja de ser un derecho, y fue a partir del año 73 que el Estado dejó de cumplir un rol importante en la construcción de vivienda y de ciudad. Una planificación para sus habitantes que había sido la tónica en su momento, un acompañamiento por parte del Estado, dejó de serlo, y la dictadura comenzó a expulsar a los pobres hacia las periferias a través de una operación llamada la Operación Confraternidad, y además acompañada de un Plan Nacional de Desarrollo Urbano en los años 70, finales de los años 70, particularmente en el año 79, una forma de hacer política pública que lamentamos hasta el día de hoy, por sus fatales consecuencias en la segregación y en la miseria del habitar que ha producido. A su vez, la dictadura desmanteló el estado de compromiso social de las empresas públicas y los organismos de gestión, como la Corporación de la Vivienda y la Corporación de Mejoramiento Urbano. Liberalizó el suelo e implementó un sistemático programa de erradicaciones que expulsó a miles de familias trabajadoras, miles de familias populares, a otros lugares de la ciudad, a colonizar nuevos territorios y profundizando la segregación y la desigualdad. Todo esto fue un duro golpe en lo político, en lo económico y en lo social para el pueblo, dando origen a una ciudad absolutamente fragmentada, segregada, donde existe además una minoría que es la privilegiada y que es aquella que vive como en el primer mundo, aquella que además en estos momentos en nuestro país ha estado tan marcada por este plebiscito del apruebo o el rechazo a una nueva constitución. Particularmente en la capital de nuestro país existen 4 comunas que son las llamadas del rechazo, que viven con una opulencia tremenda, mientras el resto de la población vivimos como en el tercer mundo, creando a su vez esto ciudades de primera y segunda categoría. Una fractura que tuvo continuidad lamentablemente en los distintos gobiernos de la transición, de la vuelta a la democracia, y enfocando además la política de vivienda en torno a la eficiencia numérica y a éxitos cuantitativos que pusieron a Chile además como un modelo exitoso de construcción en el déficit habitacional. Y que esta forma de hacer política fracasó, una política que solo profundizó los niveles de precarización de la vida de las mayorías trabajadoras, que continuó con la expulsión y puso en valor esta ciudad neoliberal, esta ciudad que en realidad no existe para las mayorías, y que en lugares donde las habitantes y los habitantes solo tienen casas. Por un lado, construcciones de mala calidad, pero también pequeñas,
sin los servicios ni la infraestructura necesaria que la ciudad debiera proporcionar para el sustento del habitar y su desarrollo. La ciudad neoliberal que privatizó todo y que impide que la participación de sus comunidades, de los habitantes y los habitantes en el desarrollo sea hoy día una deuda. Y esa deuda histórica es la que nosotros hemos venido trabajando desde la organización. Una deuda que es para miles de familias que expulsó la dictadura, pero que continuaron los gobiernos de la concertación. Y que en ese mismo sentido los gobiernos de la vuelta a la democracia han sido parte de este proceso de neoliberalización de la ciudad. El desafío que nosotros creemos en este tiempo es llevar la ciudad a los lugares donde hoy no existe, llevar los servicios donde aún son negados y esos lugares que hemos debido subsistir con el abandono y la falta del Estado, que hemos debido además resolver a través de la autogestión. Y hemos levantado nosotros mismos espacios de la ciudad sin el acompañamiento de las instituciones, sino que más bien al calor de la organización territorial, como lo decía, de la autogestión. La ciudad donde nos expulsaron, donde nos dijeron que debíamos vivir y que esa ciudad no es igual para todos. A su vez, nos hace profundizar los niveles de lucha por la garantía del suelo, para el acceso de las mayorías populares. Las desigualdades se han profundizado además en este tiempo de pandemia. Los niveles de hacinamiento y precariedad con las que vivimos la mayoría, donde además pareciera que un gobierno de derecha le importara tan poco, digamos, la situación actual. Incluso un ministro de Salud, el ex ministro Mañalich, decía que no sabía los niveles de precarización y la situación de segregación que había en nuestro país, que ellos desconocían absolutamente que esa era la realidad que vivía Chile. Y en ese sentido se hace cada vez más urgente una forma democrática de pensar la ciudad, de cambiar además la correlación de fuerzas actuales para avanzar hacia una ciudad democrática. Es por eso que desde Ucamau, desde nuestra organización popular, hemos demostrado que se puede construir de una manera distinta. Por fuera de la institucionalidad lo hicimos esta vez, pero con el objetivo claro que además debemos avanzar hacia un Estado garante, que nos entregue plataformas que ayuden a democratizar los espacios, que esa es una parte de la disputa institucional que tenemos hoy día y que por eso además participamos de los procesos electorales. Entendiendo además que la ciudad es un espacio de disputa constante, que es dinámico, centramos nuestra lucha en la lucha por el suelo. Y ahí comparto mucho lo que decía Gustavo, esta idea lefebvriana de el hábitat, tenemos que desarrollarlo entre todas y entre todos. La lucha por el suelo ha sido fundamental durante todo este tiempo y por eso a nosotros nos parece importante y fundamental relevar el triunfo que hemos tenido desde la organización popular en Chile, desde una lucha además encarnada principalmente por mujeres. El 90% de nuestra organización somos mujeres y ese mismo porcentaje, y yo lo diría un poquito más, estamos en los espacios de conducción, en los espacios de las vocerías. Logramos a través de grandes movilizaciones, y esto es los cortes de ruta a primeras horas de la mañana, que de hecho en algún momento en Chile la prensa nos llamaba los piqueteros, haciendo referencia al movimiento piquetero en Argentina. Irrumpíamos en puntos neurálgicos de la ciudad, poniendo además en la opinión pública y a través de los medios de comunicación la denuncia sobre la situación de precariedad en la ciudad y la expulsión que ha producido este modelo neoliberal. Y en ese mismo sentido fuimos las mujeres trabajadoras y pobladoras quienes comenzamos a correr los cercos de lo posible en torno a lo que había sido la construcción de ciudad en más de 40 años, desde la instalación de la dictadura. Avanzamos en organización a través de acciones colectivas, coordinadas, de hecho, no solo como Ucamau, sino que también con otras organizaciones pobladoras hermanas que luchan por el derecho a la vivienda y a la ciudad. Fuimos discutiendo sobre quién construye la ciudad e instalamos esa pregunta también en el sentido común, en la opinión pública.
Nos fuimos politizando cada vez más a través de espacios de formación y trabajando además en diversas esferas, donde además en esto también es importante, creo, mencionar a los profesionales, que nosotros hablamos de los proletarios y proletarias ilustradas, que tuvieron la disposición además de ponerse a trabajar en la organización y ser un ente fundamental también en este proceso de repolitización, de profundización de la organización popular. A través de estas movilizaciones, de este trabajo formativo, logramos reinstalar la autogestión de vivienda, una cuestión que en realidad no es que, por eso digo reinstalar, porque la autogestión ha existido a lo largo de la historia, no solo en Chile, sino que en los diferentes países de nuestro continente particularmente, y avanzamos en la posibilidad de pensar y planificar, proyectar el lugar donde elegimos vivir. Y particularmente acá la lucha, por eso hablaba de lo importante que dijo Gustavo de la lucha por el suelo. En la capital de Chile, en Santiago, no existe la posibilidad de construir vivienda social en el centro. Y acá nosotros dimos vuelta a eso. Arrebatamos un suelo muy importante en la ciudad de las inmobiliarias y logramos diseñar nuestro propio proyecto de vivienda, nuestro barrio, todas y todos en base a la necesidad de nosotras, de nuestros habitantes, de las particularidades que tiene la comunidad, con una participación además en la que no fueron solo las mujeres, los varones, sino que también la niñez, que fue parte de todo este proceso, digamos, de planificación, de desarrollo, incluso de lucha. Y se conquista un suelo inviable para la construcción de vivienda social. Conquistamos viviendas, pero a la vez también conquistamos estándares impensados para la vivienda social en nuestro país. Nos instalamos en un lugar importante de la ciudad y yo no lo llamaría como una nueva idea, solo diría que volvimos a relevar el protagonismo de las y los habitantes de las comunidades en esta planificación, que nuestro país intentó borrar además. Instalamos la importancia de la lucha colectiva por la vida buena, por el buen vivir, o como le llamemos en los diferentes lugares del globo. Logramos en el barrio Maestranza una característica que hace más de 40 años no se lograba en nuestro país. Este es un proyecto que va más allá del rescate de la vivienda, de la ciudad. Rescata la memoria histórica pobladora, recoge el sentido de comunidad, de aquellas y aquellos que llegaron migrando a las ciudades. Nuestras razones eran históricas, además, para quedarnos en ese lugar de la ciudad, que logramos conquistar a través de la lucha, que luchamos juntas y juntos para lograr este triunfo popular, que no es solo un proyecto de vivienda, sino que es una forma distinta de hacer ciudad, en un país donde el capitalismo nos ha seguido expulsando durante mucho tiempo. El triunfo popular en recuperación del suelo para las trabajadoras y los trabajadores. Yo no sé cómo voy de tiempo, porque para ir terminando. Ya. Y bueno, termino diciendo solo un par de cosas. Acá, este ejercicio que realizamos en pequeña escala es un ejercicio además constituyente, que aporta ese octubre de la revuelta social, del que además somos parte, abre un nuevo ciclo político, un cambio posible a la Constitución con una participación real de las mayorías, y en eso también hemos aportado en la propuesta para este Chile que está en pleno proceso constituyente, y en ese mismo sentido es que nuestra disputa apunta a la democratización de la ciudad, desde la profundización de las luchas populares, pero por otro lado también en la disputa institucional, que se ponga a disposición de las mayorías trabajadoras. Eso es lo que hemos venido haciendo en Chile y logrando avanzar hacia una transformación institucional que abre este cambio a la Constitución en una transformación profunda. Y desde ahí reconocer además que nuestra lucha es más grande que una casa, que nuestra lucha tiene que ver con la ciudad y que ahí recogemos todos estos aprendizajes, estas lecturas y estas reflexiones también desde Lefebvre, que
las organizaciones de pobladoras, que históricamente además hemos sido las mujeres quienes las constituimos mayoritariamente, por lo menos en nuestro país, hoy día también relevamos el rol femenino, el rol de las mujeres en esta lucha por la democratización de la ciudad. Eso, muchas gracias. Buenísimo, Doris, buenísimo y reajustado el tiempo y re valioso los aportes. Sacamos algunos apuntes. Los invitamos a todos que ahora, después de que hablen los compañeros de Francia, podamos intercambiar, que anoten la pregunta o el comentario, y en el tiempo que nos queda hasta las 12 de acá, o sea, una horita que nos va a quedar, 45 minutos después que hablen los compañeros, podamos intercambiar. Ahora los compañeros, creo que Renaud y Camilo van a hablar en francés, por tanto, si los que quieran tener traducción en el Zoom, tienen que bajar ahí donde está el globo, que dice interpretación, y poner el idioma para escuchar en español. ¿Está bien? Le damos la bienvenida a Renaud y a Camilo, que son parte de las luchas sociales en torno a las ocupaciones de migrantes en Caen, en Francia. Muy bueno tenerlos, Renaud y Camilo. Adelante. Hola a todo el mundo, compañeros y compañeras, un saludo solidario de Francia. Je m'appelle Camilo, je suis militant dans différents collectifs et groupes locaux à Caen depuis plusieurs dizaines d'années. Je vais essayer de parler lentement pour faciliter le travail des traductrices. J'ai donc participé depuis plusieurs dizaines d'années à différents collectifs politiques et sociaux, souvent de sensibilité libertaire, anarchiste, mais aussi des collectifs qui travaillaient à la convergence des luttes, au soutien pour les migrants, et ainsi qu'à des collectifs d'entraide populaire. Mon intervention va être essentiellement descriptive et pas forcément toujours centrée sur la question de l'habitat, du logement. Il y a en France beaucoup de problèmes sur la question du logement, mais malheureusement, les luttes populaires, sociales autour de ces questions-là, du logement et de l'accès au sol, du droit au sol, du droit à la ville, sont, pour l'instant en tout cas, relativement peu développées. Elles sont relativement peu développées parce qu'on est dans un pays où le capitalisme est enraciné de manière ancienne, profonde et puissante. Ce qui veut dire que la question de l'accès au sol dans les zones urbaines est extrêmement compliquée. Il y a peu de zones libres, elles sont en permanence réurbanisées et quand il y a des occupations, c'est souvent sous la forme de squats précaires et relativement éphémères. Certains squats arrivent parfois à durer 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ce n'est pas des mouvements extrêmement massifs et ce sont des mouvements assez fragiles, assez précaires, qui finissent régulièrement par être expulsés par la force publique, par la police, suite à des décisions de justice basées sur un droit qui est un droit de type capitaliste, qui réserve la propriété foncière et la propriété immobilière aux classes dominantes. Je vais donc avoir une intervention un peu descriptive sur ma ville qui s'appelle Caen, qui est au nord-ouest de la France. C'est une vieille ville qui date du Moyen-Âge. Cette vieille ville a disparu complètement. Elle a été détruite, entre autres, en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu de très durs combats ici contre les forces d'occupation nazies. Et la ville a été complètement rasée. Elle a été reconstruite dans les décennies qui ont suivi et elle a grossi. Et elle s'est aussi industrialisée à partir d'une migration intérieure avec des personnes issues du monde rural qui sont venues travailler en ville, ont été prolétarisées. Et donc, il y a eu toute une industrialisation dans les années 60 et qui est venue s'ajouter à l'existence depuis le début du XXe siècle d'une grande entreprise sidérurgique qui s'appelait la SMN et qui constituait un pôle ouvrier dans cette ville, mais qui était un pôle relativement isolé jusqu'aux années 60 et 70. À l'heure actuelle, la ville comprend Caen
en tant que telle, comprend environ une centaine de milliers d'habitants. Et l'agglomération, tous les villages et les bourgades qui ont été englobés par le développement urbain, toute cette agglomération urbaine regroupe environ 250 000 habitants, un quart de million de personnes. Comme la plupart des villes françaises, le centre de la ville est bourgeois ou classe moyenne supérieure, et les populations populaires, ouvrières, ont été reléguées progressivement dans des nouveaux quartiers périphériques autour de la ville, éloignés du centre, souvent mal desservis par les services de transport public, et où il y a beaucoup de chômage, de pauvreté, un logement en grande barre, en grands immeubles, mais parfois assez dégradé matériellement parlant, et avec assez peu de services sociaux et de services publics utiles à la population. Concernant les luttes dans la ville, depuis les années 70 et ce nouveau tissu industriel qui s'est créé à partir d'une migration rurale, il y a eu pas mal de luttes sociales dans cette ville. Il y a une petite tradition assez radicale qui s'est créée depuis cette époque-là et qui s'est maintenue avec des hauts et avec des bas jusqu'à présent. Dans les années 70 et jusqu'aux années 2000, les luttes avaient surtout lieu sur les lieux de travail en termes d'espace de lutte. C'est à partir des lieux de travail que se créaient des assemblées, des piquets de grève. Ces piquets de grève, ces occupations sur les lieux de travail servaient de base logistique aux luttes. Et même chose pour l'université, puisqu'il y a une université à Caen, qui a la particularité d'avoir un campus principal qui est situé près du centre-ville. Et donc, à partir de ce campus central et à partir des entreprises, c'est là que s'articulaient et que se constituaient un peu les luttes et leur base logistique. Ces luttes s'accompagnaient souvent de manifestations, de défilés en direction du centre-ville bourgeois, où se trouve également la représentation du pouvoir politique, puisqu'on a une préfecture et un ensemble de bâtiments institutionnels, officiels, qui sont situés en centre-ville. Donc, il y avait régulièrement une tradition de défilé et parfois d'émeutes dans ce centre-ville, avec une descente depuis les entreprises en grève ou depuis l'université en lutte. Les émeutes étaient assez rares et les manifestations, la plupart du temps, symboliques, mais elles correspondaient à une appropriation politique, symbolique, de la part de la population en lutte, de cet espace central, assez bourgeois, où sont présentes les institutions étatiques. Et c'est là que se déroulait la contestation, mais une contestation essentiellement symbolique, déclarative, où on se présentait à la vue du public, des médias et des institutions étatiques en nombre pour essayer de faire valoir ces revendications. Cette situation a cessé d'exister à partir des années 90 suite à de nombreuses restructurations capitalistes dans les entreprises et avec une répression patronale très forte, une certaine déliquescence du tissu industriel et du milieu syndical qui était présent dans ces industries. Et c'est un peu comme si les luttes, mis à part la situation de l'université qui est différente, mais ces luttes, en tout cas, ont cessé de s'enraciner dans les entreprises, parce que les entreprises ont été pacifiées et la classe patronale a réussi à rétablir un contrôle et une répression suffisamment forte dans les entreprises pour que celles-ci ne soient plus les lieux centraux de la lutte populaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de lutte ouvrière ou populaire contre des réformes ou pour des revendications sociales, mais leur ancrage territorial dans les espaces des entreprises a été extrêmement fragilisé et quasiment réduit à néant, peut-être mis à part aussi la situation de la gare
où les cheminots, les travailleurs du rail, ont réussi à maintenir une présence syndicale assez forte et où ils continuent à utiliser les infrastructures, le bâti, les hangars ferroviaires pour appuyer et organiser leur lutte. À partir des années 2006 et 2010, dans un contexte de régression sociale permanente, d'attaques étatiques et patronales contre les droits sociaux, on a assisté à une radicalisation des luttes sociales en France. Et les mouvements sociaux qui ont eu lieu ont continué à manifester en ville, mais ont commencé également à sentir que cette contestation symbolique n'était plus suffisante et qu'il fallait perturber l'ordre capitaliste de la ville, c'est-à-dire multiplier les situations, disons, antagoniques en termes de maintien de l'ordre policier et donc maintien de l'ordre politique dans la ville, et également perturber le fonctionnement de l'activité capitaliste, particulièrement en développant des pratiques de blocage économique, de blocage des flux de circulation, etc. Donc, on a vu à partir de luttes universitaires qui ont été un peu une sorte d'avant-garde et qui ont ensuite été suivies par un certain nombre de luttes syndicales et ouvrières ou populaires, on a vu se développer des pratiques qui, au-delà de la manifestation et utilisant la manifestation comme point de départ pour des actions massives, on a assisté à des coupures de périphériques, à des occupations de gares, à des occupations de bâtiments administratifs, symboliques de l'État. Je pense à des centres des impôts, à des directions départementales du travail, de l'emploi, des zones industrielles, des plateformes logistiques pour la grande distribution, c'est-à-dire des immenses entrepôts qui desservent tous les supermarchés. Et donc, il y a eu une multiplication d'actions de blocage et de perturbation qui se sont développées. On a aussi également des gros dépôts pétroliers à Caen, et il y a eu aussi énormément d'actions qui ont visé ces dépôts pétroliers, mais également les bâtiments des unions patronales, etc. Ça correspond à une radicalisation de la pratique du mouvement social, qui est une radicalisation qui s'est vue un peu partout en France. Et cette radicalisation des pratiques a également entraîné une multiplication des émeutes et des affrontements avec la police. Il y a eu évidemment dans ces années, on va dire 2005, 2006, 2010, cette radicalisation des luttes. Et même si les luttes ont été massives et plus radicales, on est face à un pouvoir et à un patronat en France qui sont sur des positions très dures et qui ne veulent rien lâcher. Et ces luttes ont été essentiellement des défaites politiques et des défaites collectives. Et on a pu assister aussi, dans la foulée de ces défaites, à des formes d'adaptation capitaliste par rapport à ces luttes-là. C'est-à-dire qu'on a assisté dans les années 2010 à ce qu'on a appelé, nous, une bunkérisation des bâtiments publics, c'est-à-dire qu'ils sont transformés en forteresses avec des caméras, avec des vigiles, avec des portes d'accès télécommandées, avec des interventions policières aussi qui ne suivent plus les coupures de route ou les occupations, mais qui sont destinées à empêcher les manifestations d'atteindre leur cible et de procéder aux coupures de route, au blocage et aux occupations qui sont envisagées par le mouvement social. La police intervient avant pour empêcher qu'elles aient lieu. Donc, on a un durcissement un petit peu généralisé du contrôle policier et une gestion répressive plus préventive pour essayer de contrer les effets perturbants de ces occupations et de ces blocages économiques.
Depuis les années 2010 jusqu'aux années 2015-2016, les mouvements sociaux, comme je l'ai dit, ont été assez défaits et sont ressortis relativement affaiblis de ce cycle de lutte des années 2005-2010. Néanmoins, il y a eu un certain rebond dans la conflictualité sociale, y compris autour de la question des migrants, puisqu'on a assisté à une multiplication de migrants à la rue sur la ville de Caen, et pas seulement à Caen, dans de nombreuses autres villes en France. À Caen, ça a été sensible parce qu'on a une préfecture, donc c'est aussi le lieu administratif, institutionnel, où les migrants doivent faire leur demande de légalisation de leur présence en France à travers des dossiers administratifs compliqués. Et c'est la préfecture qui s'occupe de ça. Et donc, comme il y a une préfecture à Caen, on assistait à une arrivée assez importante de migrants qui demandaient à pouvoir rester en France, avoir leur présence légalisée. Il y a depuis des années aussi une politique d'austérité en France, de coupes budgétaires, de réduction des montants financiers donnés par l'État pour les aides sociales d'une manière générale et en particulier pour les migrants. Cela s'est traduit par le fait que beaucoup de migrants qui arrivaient à Caen pour demander une légalisation de leur présence en France se sont retrouvés incapables de se loger parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler tant qu'ils sont demandeurs d'asile et parce que les centres d'accueil d'État pour les migrants ont vu leur budget et leur nombre de places disponibles diminuer sans cesse depuis longtemps. On a donc assisté à l'apparition de dizaines et de dizaines de migrants à la rue, vivant dans des voitures, vivant dans des tentes, avec leurs familles, parfois avec des enfants, des bébés en bas âge, très jeunes, parfois avec des gens âgés, des gens malades. Et face à cela, il a été décidé par un certain nombre de gens, de collectifs issus des luttes sociales et populaires canaises, de développer une pratique solidaire. Et la seule solution qui a pu être trouvée, puisque les manifestations ne donnaient rien et qu'on était face à un mur étatique et politique, l'idée a été de commencer à ouvrir des squats. On a donc assisté à une sorte de jonction entre une partie de la gauche politique, syndicale, humaniste, humanitaire, et des fractions plus radicales qui, elles, avaient déjà une expérience d'ouverture de squats sur la ville de Caen, des squats plus politiques, anarchistes, contre-culturels, qui étaient des lieux de discussion, de projection publique, d'organisation de débats, où se créaient des petites bibliothèques, des rencontres, etc. Et ces gens avaient une expérience d'ouverture des squats. Donc, il y a eu à partir de là une multiplication des squats. Il y en a parfois eu jusqu'à plus de 10 en ville, des squats parfois assez petits, avec quelques familles, parfois des squats de plus de 80 personnes. Et on a multiplié ces squats-là pour éviter que l'État n'expulse tous les squats d'un coup. Quand on avait 2 ou 3 squats, il suffisait qu'ils en ferment 2 ou 3, ce qui était assez facile pour eux. Et en ouvrant 7, 8, 9, 10, même s'ils arrivaient à fermer une partie des squats, on pouvait rapatrier les gens qui avaient été expulsés dans les squats qui continuaient à expulser et avoir le temps d'ouvrir de nouveaux squats. Donc, ça a été une lutte très intense pendant plusieurs années qui a culminé un petit peu avec l'ouverture d'un squat immense qui s'est appelé le squat du Marais et qui a regroupé jusqu'à 300 personnes dans un espace absolument énorme, industriel, en friche, avec des hangars, où 300 personnes étaient logées, où il y a eu des écoles, des concerts de soutien, des convergences des luttes avec des liens qui ont été créés avec les cheminots qui étaient dans la gare à côté, qui sont venus mener des activités dans le squat, avec le mouvement des Gilets jaunes, qui a aussi tenu des assemblées générales dans ce squat. L'idée, c'était d'ouvrir, de développer la solidarité entre les mouvements sociaux et d'intégrer la question des migrants dans les luttes sociales et d'intégrer les questions sociales dans la lutte en solidarité avec les migrants.
Ça a permis de réarticuler pas mal de solidarité entre la lutte pour les migrants, le monde syndical, les collectifs auto-organisés et le mouvement des Gilets jaunes qui a été très important et qui s'est lui aussi développé d'une manière assez surprenante dans le tissu urbain, puisque les Gilets jaunes se sont regroupés et organisés autour de non-lieux capitalistes qui sont extrêmement nombreux dans le tissu urbain, parkings de centres commerciaux, ronds-points d'accès aux villes sur lesquels ils ont créé, développé des cabanes qui leur servaient de lieu de rencontre, de lieu d'organisation, de discussion, de stockage. Et ça a constitué ces lieux improbables, ont constitué un peu le centre névralgique et démocratique du mouvement des Gilets jaunes. Le pouvoir, d'ailleurs, ne s'est pas trompé face à ces tentatives d'appropriation de lieux. Et très, très vite, au cours du mouvement des Gilets jaunes, il a fait procéder par la police à l'évacuation par la force de tous ces ronds-points qui étaient occupés. Ils ont procédé à la destruction de toutes les cabanes qui avaient pu être montées là-bas. Néanmoins, de tous ces liens entre luttes sociales est sortie une certaine solidarité. Et aujourd'hui, ça a permis de décloisonner un peu les milieux sociaux, les sensibilités, les collectifs, les mouvements. Et on assiste aujourd'hui, pour la première fois aussi depuis plusieurs années, sur Caen, à des tentatives de recréation de noyaux et de collectifs militants dans les quartiers populaires. C'est quelque chose qui est très embryonnaire en l'état actuel à Caen, mais on commence à voir apparaître à partir de formes d'entraide populaire, que ce soit de la distribution de nourriture, de vêtements, de l'aide juridique. On voit apparaître des collectifs dans les quartiers, collectifs qui sont là aussi animés par une grande majorité de femmes. Et on va travailler dans les mois et probablement les années qui viennent à multiplier ces collectifs de quartier, à essayer de les fédérer à l'échelle de la ville et de manière aussi à, dans ces quartiers, récupérer des espaces d'organisation, de discussion, des espaces de jardinage et créer aussi un rapport de force collectif, si possible, pour essayer d'arracher des espaces d'autoproduction, d'entraide et de formation et de vie communautaire et démocratique. Donc, voilà où on en est un petit peu sur Caen, c'était assez descriptif. J'ai parlé longtemps, je laisse la parole aux autres maintenant. Merci de votre écoute. Muchas gracias, Camilo. Muy buena la exposición. Lo que les proponemos ahora es una última intervención de cada uno de ustedes cuatro, de los cuatro equipitos de exposición, en función de algunas preguntas que nos llegaron, que atan sus exposiciones. La última que trajiste, Camilo, conecta con varias cosas que se venían comentando respecto a las formas de despliegue de los movimientos sociales y en particular a la solidaridad entre distintos movimientos, sectores, y también la acción directa, ¿no? Que es un elemento fundamental para pensar la relación entre la reflexión teórica y la práctica, ¿no? La praxis, como solemos decir. Y en ese sentido nos llegaron tres comentarios, tres preguntas que les pedimos que hagan una intervención corta, que tienen que ver con lo siguiente. Una es, creo que en el caso de la última exposición, en todas se mencionó, pero capaz que pueden profundizar en algo que les parezca, que tiene que ver con cómo se teje esa solidaridad, tanto intranacional como internacional, con otros movimientos, de ustedes con otros movimientos. Ahí aparecía, para el caso de los latinoamericanos, con el movimiento, con los pueblos originarios e indígenas, pero también con los migrantes, traía ahora Camilo, o con el movimiento feminista y demás, en esto de cómo se tejen los entramados de resistencia al capitalismo. Es fundamental cómo se puede acumular y articular de alguna manera esas luchas, ¿no? Como para no quedar en soledad o no quedar monocentrado en la disputa concreta de cada uno que es necesaria. Entonces la primera tiene que ver con esa conexión con los otros movimientos.
La segunda tiene que ver con algo que ahora traía en la última presentación, pero que fueron nombrando, que tiene que ver con cómo de los movimientos se identifican la configuración actual del capitalismo, o sea, contra quién se está peleando, quién encarna o cómo se configura hoy la clase dominante, porque de alguna manera disputar la ciudad, disputar el modelo productivo, disputar las formas de habitar y de vivir tienen que ver con que hay una clase que se configura y tiene expresiones concretas. Ahora traía el compañero de Francia las empresas que se instalaban en la zona de CAEM, pero también pensemos en cómo se configuran el capital tanto en lo agrario como en lo urbano, ¿no? Cómo se configuran y si en eso, como movimientos, hay ejercicios o reflexiones de cómo se está dando esa organización actual digámosle, de la clase dominante. Y la última tiene que ver con algo que siempre es un debate, y Lefebvre lo trajo muchas veces, que es la relación del movimiento con el Estado. O sea, si es contra el Estado, si es con el Estado, o cómo se da esa configuración, que Lefebvre a su vez en su vida pasó por distintos momentos, ¿no? De participar en la planificación urbana, en la vida pública, de las políticas públicas, y también después despotricar o teorizar en relación a las limitaciones que tiene el Estado y su capacidad más de reproducir que de producir otras formas de habitar y de vivir. En ese sentido, esa sería la tercera. Serían esos tres elementos. No sé quién de los cuatro quiere incorporar algún elemento. No tienen por qué ser los tres. ¿Quién prefiere tomar la palabra? ¿Tienen idea del mismo orden que expusimos? Gustavo, ¿te animás a romper el hielo? Bueno, Sí. nuestra parte. No sé si fue yo, dijiste, Marcelo. No, el que quiera. Creo que estaban los compañeros de Honduras también. No sé cómo ustedes quieren. Bueno. ¿Quién quieren ir primero? ¿Quieren Dale, ustedes dale. primero, compa de Honduras? Bien, muchas gracias. Bueno, en principio sobre cómo se teje la solidaridad en el internacionalismo, como ya lo hemos mencionado previo, toda la relación que existe, que no es como un encuentro casual, sino que es la idea de digamos, crear esa secuencia del intercambio, crear esa agenda común, ese intercambio, sentir no solamente que se está apoyando, sino ser parte de la lucha de cada organización con la que se tiene una alianza, es lo que hace, digamos, no solamente el hecho de la solidaridad, sino que ser parte de ese proceso que están desarrollando cada compañero y cada compañera en cada organización de lucha de los movimientos sociales en la que se encuentra aglutinada la alianza. Eso amerita, digamos, todo un ejercicio coordinado entre organizaciones y que precisamente es lo que da realce al asunto, ¿verdad? El hecho de estar coordinando y mantener una agenda común, no solamente de a ver cuándo nos reunimos y el estar esperando, digamos, a un encuentro casual, sino estar pendiente de los compañeros, conocer cuál es el día a día, el paso a paso que van dando y estar consultando, ¿verdad? Cómo van compañeros o compañeras en esta situación y estar tirando la mano para poder aprovechar cada espacio para dar ese espaldarazo, ese apoyo, esa mano para que puedan seguir creciendo el tejido social que mantenemos como organizaciones. Con respecto a sobre quién se lucha, pues realmente esto, como en todos los países, y de hecho todas las intervenciones van encaminadas a eso, es contra el capitalismo en realidad. En el caso, digamos, de las cooperativas de vivienda tenemos dos vistas. Una es el capitalismo constructivo, o sea, las empresas que se dedican a la construcción, que se aprovechan, digamos, de los espacios públicos, o sea, del Estado, para poder, digamos, estructurar el negocio con respecto a la vivienda, tirando la vivienda a la mercancía. Y lo otro es con los terratenientes, digamos, como se mencionaba anteriormente, el hecho de que necesitamos la tierra para la construcción, pero no solo para construcción, sino para vivir dignamente. Pues sí, tenemos que desarrollar ese proceso para reconquistar la tierra, para poder desarrollarnos como cooperativas. Y lo otro es que definitivamente viendo el Estado como una orquesta para administración, digamos, de todo el recurso que tenemos en los países,
definitivamente la lucha debe ser contra, ¿no? De repente en algún momento, en algunos casos, dependiendo de los personeros que se encuentren en el Estado, podríamos decir que se podría consensuar o podría desarrollarse una alianza táctica, pero definitivamente todo es en contra. O sea, el hecho de estar posicionando o querer posicionar una ley de vivienda, una ley de cooperativismo para que se pueda reflejar en esta derechos fundamentales, inalienables de la clase trabajadora, no podemos decir que no sería lucha si tenemos que estarlo haciendo. Entonces, definitivamente tenemos que estar en esa pugna contra el Estado para poder restituir estos derechos a la clase trabajadora. Gracias, Jairo, buenísimo. No sé quién quiere seguir, si Gustavo, Doris. Voy, si quieren Dale. voy. Bueno, daría para 2 días de debate las 3 preguntas que tiraste, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de resumir. Sobre el internacionalismo, es una bandera que ha dejado la izquierda tradicional, por lo tanto hay que recuperarla. No es fácil, pero hoy tenemos que apropiarnos de estas tecnologías y demás. El internacionalismo tiene costos muy fuertes, lo han copado las ONG, lamentablemente, y los movimientos populares hemos estado de espaldas al internacionalismo. Hay que tener una política internacionalista porque no hay salidas nacionales, ya lo ha demostrado la realidad mundial. No hay salidas nacionales. Eso de la liberación nacional ya fue. O cambia el mundo o perecemos todos. Es así de sencillo, no le busquemos más vueltas, todas las experiencias están demostrando que los cambios en un solo país han sido ahorcados por el mercado mundial capitalista. Por lo tanto, el internacionalismo es fundamental. ¿Cómo estructurarlo? Nadie tiene la varita mágica. Esta es una forma, pero hay miles. Lo decían los compañeros de Honduras. Ahora, hay un problema acá en el internacionalismo y fueron los foros sociales mundiales. Perdónenme. Esto de que las cooperativas de vivienda por un lado, el movimiento sindical por otro, los afro por otro, los gays por otro, las mujeres por... No. Esto ha sido desastroso. Hay un fraccionalismo en el movimiento popular impresionante. Impresionante. Y terminan los foros sociales mundiales siendo una boutique de la izquierda internacional. Un shopping. Entonces, esto hay que recapacitar. ¿Qué pasó con los foros sociales mundiales? ¿Por qué se desinflaron? ¿Quién cerraba los foros sociales mundiales? ¿Quién terminaba con un gran acto? Tenemos que razonar todo este tipo de cosas. Esto ha sido una derrota. El compañero de Francia ha sido muy claro con respecto a una cantidad de cosas. Entonces, lo primero que hay que asumir es la derrota ideológica para recuperarnos y fomentar el internacionalismo. Lo segundo la segunda pregunta era, Marcelo. Sobre la identificación de la clase dominante. Ahí está. Bueno, hoy está todo el tema de globalización y demás. La burguesía es internacional y lo fue toda la vida. Eso de que las burguesías nacionales tenían un rol revolucionario fue una pelotudez mundial. Mundial. Que ha sido demostrado que no lo son. Y entonces hay que reflexionar sobre esto también. Por ejemplo, ¿qué pasó en la Unión Soviética? Cuando un día apareció Gorbachov y dijo, muchachos, terminó el comunismo, ahora pasamos al capitalismo. ¿Qué conclusiones hemos sacado de la revolución más importante que hubo en el mundo en el siglo XX? Ninguna. ¿Qué pasó? Con un informativo se liquidó la revolución soviética. Bueno, todo esto estamos padeciendo. Y hasta que no haya una autocrítica real y profunda y se vean las responsabilidades, nos va a costar mucho salir del atasco donde están todos los movimientos populares. Pero vamos rumbo a eso porque nos favorece la brutal crisis capitalista que nadie habla. Esto es muy interesante lo que está pasando. Por ejemplo, cuando creyeron que porque había ganado Obama, como era de la raza negra, iba a ser bueno. Esto es mundial.
Y hubo sectores de la izquierda que decían, bueno, ahora ganó Obama, muchachos, vamos arriba. ¿Pero qué tiene que ver? Idi Amin también era de la raza negra y era tremendo hijo de puta. Entonces, en ese marco, es como tenemos que ver las cosas. Y yo vivo caliente porque no se va al fondo de los temas. No se va al fondo de los temas. La tercera pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo era la relación con el Estado? ¿Si contra o cómo se daba esa relación? Bueno, este es siendo un debate eterno de distintas concepciones ideológicas. En la cortita Lefebvre. No sé, ¿qué? No, en una intervención cortita, yo sé que da para muchos. No, por eso. Bueno, hay que pelear por el botín del Estado. Esto es fundamental. Pero para derrocarlo, no para hacer una prótesis del Estado. Esto es fundamental, pero hay que pelear. Por ejemplo, nosotros con las ocupaciones de tierra ganamos un instrumento político que fueron la cartera de tierra, y eso nos permitió crecer al movimiento. Hay que dar la pelea con el Estado para derrocarlo, pero eso será en otro momento. Tampoco voy a decir capaz que yo lo vea, porque ese es un viejo esquema. Yo no lo voy a ver. No, viejo, hay que pelear para verlo. Si no, no lo vamos a ver nunca. Esto es fundamental. Entonces, hay que pelear contra el Estado y hay que disputarle el botín del Estado a la burguesía nativa, que es la clase más pedorra del planeta. La burguesía nativa es lo más pedorro del planeta. Y hoy hay una multinacionalidad del capital. Ustedes, por ejemplo, entran al shopping de acá, de cualquier lugar de Montevideo, y uno puede creer que está en New York. Y entra a un shopping de New York y puede creer que está en Montevideo. Esto es interesantísimo. Ahora, ¿cuál es la contradicción fundamental? ¿Cuál sigue siendo la contradicción fundamental? El trabajo y su explotación. Como decía Serrat, y termino, los pobres, por suerte, no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado. Gracias. Bien, gracias, Gustavo. No sé si va Dori y dejamos a los compañeros de Francia para el final por el tema de la traducción. Dale. Voy. Bueno, después de la intervención de Gustavo, como que chuta. Magnífica, pero bueno. Mira, yo creo que hay varios elementos en esto de la agenda común, que ahí lo tocaron los compañeros de Honduras y un poco también Gustavo. Efectivamente, el internacionalismo es un elemento fundamental de transformación. De nada sirve que estemos aislados en nuestros países, en nuestros territorios, dando peleas de transformaciones, si no hay una transformación mayor. Y en ese mismo sentido, hay que seguir avanzando las distintas organizaciones a nivel internacional con una agenda común que nos siga haciendo encontrarnos con apoyos concretos, con intercambios, jornadas de movilización, campañas conjuntas que permitan además visibilizarnos y mostrar este nivel de coordinación que incluso sirve moralmente, no solo como figurativo, sino que también moralizando a las organizaciones, porque creo que es el momento. O sea, nuestros pueblos hoy día efectivamente están avanzando en diferentes esferas con las variantes que cada uno de los territorios tiene, pero de nada sirve, insisto, con hacerlo de manera parcelada y no pensar en la totalidad de nuestras luchas. Sobre lo segundo, del capitalismo y contra quiénes, bueno, ahí creo que Gustavo fue súper claro en describir. Yo ahí creo que efectivamente cuando hacía esta descripción del shopping, que acá en Chile le decimos los malls, hay una hiperconcentración de la riqueza, las transnacionales se han apoderado también con esta burguesía más local, lo que nosotros llamamos los dueños del poder y la riqueza, quienes
han hiperconcentrado el poder político, económico, de toda índole, y contra ellos nos enfrentamos. No nos enfrentamos solo, en este caso, a una institución en particular, sino que más bien acá nos enfrentamos a un sistema capitalista que ha puesto al servicio de estos dueños del poder y la riqueza todos los derechos y las garantías por las cuales nosotros cotidianamente nos organizamos. Y en ese mismo sentido es que esta lucha es contra el Estado, y que ahí también puede tener diferentes intensidades dependiendo de quién esté a cargo del Estado, en los gobiernos. Pero sin ninguna duda acá lo que queremos es recuperar el Estado para transformarlo y ponerlo al servicio de las mayorías trabajadoras, y efectivamente esta visión de acabar con el Estado tal cual lo conocemos hoy día, con estas lógicas de hiperconcentración, de segregación y de expulsión, es que en ese mismo orden no podemos delegar en otras y en otros esta transformación o esta apropiación. Y eso yo creo que además pone en sentido y en coherencia la idea de nuestra participación también en los procesos electorales que viven nuestros pueblos, en la disputa institucional, que también es un ejercicio de transformación y por supuesto que nos va a permitir instalar un nuevo modelo tanto con el Estado y desde el Estado, que es parte de, digamos, de las transformaciones y de la democratización. Eso, ahí me quedo. Muchas gracias, Doris. Vamos a los compañeros de Francia. Recuerden cambiar en la interpretación para escuchar la traducción. Adelante, Renaud, Camilo. Bonjour tout le monde. J'avais laissé parler mon collègue parce que j'ai déjà beaucoup parlé pendant ce colloque. Je préférais que ce soit quelqu'un d'autre qui parle, mais j'ai participé à beaucoup de mêmes mouvements et collectifs avec lui. Pour répondre sur la question de l'État, je suis d'accord avec Gustavo. Il ne faut pas confondre les services publics qui sont un peu du salaire socialisé, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a été construit par les travailleurs et donc du coup qui devrait nous appartenir, et avec l'État comme institution de pouvoir et de répression. Aussi, je voulais répondre à un commentaire qui était fait dans le chat sur qu'il ne fallait pas généraliser nos échecs, puisqu'effectivement, les échecs dans les luttes peuvent donner aussi des résultats, notamment les travailleurs en lutte ou les gens en lutte qui se connaissent. Et comme c'était dit dans le commentaire, ça sédimente des choses. Il y a des choses qui restent après les mouvements. Justement, les luttes qui se sont développées par la suite, notamment le mouvement squat à la suite des mouvements étudiants, va un peu dans cette logique de ne pas être que dans une logique mouvementiste et d'attendre le mouvement, mais de créer nos bases logistiques, de grandir en autonomie entre ces mouvements pour pouvoir agir dans les mouvements quand il y a des mouvements. Après, il faut bien rendre compte de la différence qu'il existe entre l'Amérique latine et les pays centraux, comme la France. Les grandes organisations de lutte sont héritées du modèle fordiste et donc sont très centrées sur la question du travail. Ce n'est pas un hasard, à mon avis, si dans les trois présentations qu'on a vues là en Amérique latine, la question de la terre et la question de l'appropriation du logement, de la vivienda sont présentes parce que les gens il y a une situation au travail qui est différente dans les pays en développement. Et ça, je pense que cette question-là, en fait, elle rejoint la question du droit à la ville, elle rejoint la question de la différence qui a été posée hier. C'est-à-dire qu'on ne peut plus concevoir seulement les organisations et les structures de résistance seulement d'un point de vue du modèle fordiste et comme les forces matérielles que disait Marx, ou alors ces forces matérielles, elles doivent être pensées différemment. Elles ne peuvent plus être pensées seulement dans le rapport capital-travail, mais elles doivent être pensées dans ce contexte de la production de l'espace par le capitalisme. Donc, oui, se constituer en forces matérielles, mais des forces matérielles qui actent la centralité de la question urbaine, c'est-à-dire des forces matérielles urbaines. Et ces forces matérielles urbaines, de fait, comme l'a évoqué hier Stéphane Kipfer dans sa conférence, elles doivent prendre en compte cette question de la différence.
Et même si nous l'avons fait à notre petite échelle dans notre ville, plutôt que rester dans notre ghetto idéologique, comme ça peut arriver des fois avec des mouvements radicaux, que ce soit anarchistes ou marxistes, on s'est toujours dernièrement posé la question de comment ces lieux-là peuvent essayer d'être des lieux et des espaces pour les autres, des espaces de convergence des luttes, des espaces de discussion où les gens se rencontrent, puisqu'on ne peut pas, face à l'absence ou à la faiblesse des structures syndicales classiques, il faut qu'on repense la manière de se structurer et de s'organiser. Et donc, nous, les espaces urbains tels que les squats, mais pas que, parce qu'on a aussi des lieux qu'on a essayé de pérenniser, des lieux légaux, que ce soit des alliances avec des artistes, des associations culturelles, ou alors avec le mouvement punk pour pouvoir créer des salles de rencontres et de spectacles. Enfin voilà, il faut arriver à se doter d'outils qui permettent la rencontre, de ces différences. Et c'est à travers de ces rencontres et ces dialogues qu'on peut arriver aussi à créer du commun et surtout identifier le commun de notre exploitation. Donc voilà, et ça pose des questions en termes d'internationalisme aussi. Est-ce que la prochaine internationale ne devrait pas être celle de l'internationale des différences contre le capital, puisqu'on ne peut plus se référer seulement au monde du travail comme c'était il y a un siècle. Mais je le pose juste comme question à débattre. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'ont proposé les zapatistes en commençant une nouvelle tournée en Europe et dans le monde, c'est de faire se rencontrer les différences, où qu'elles soient, qu'elles se reconnaissent et qu'elles luttent ensemble contre le capitalisme. C'est bon pour moi. Bien, buenísimo. Agradecerles. Hay una pregunta que llegó ahí de una compañera, Leticia, respecto a la importancia del movimiento feminista en estas luchas, que de alguna manera también vino a modificar parte de todas nuestras formas de organizar. Yo estuve siguiendo, capaz que Dori también puede ayudarme en esto, un poco lo que pasó en Chile. Ella contaba de las pobladoras, pero creo que en los 4 casos puede estar ahí presente. El rol que tiene el movimiento feminista, que incluso modifica las formas organizativas y hasta de vocería que a veces tienen, y las formas que se protagonizan esta disputa por el espacio y el lugar. No sé si alguien, antes que hagamos el cierre, quiere comentar algo sobre el rol del movimiento feminista en estas luchas. Una pequeña reflexión. Mira, la verdad es que a pesar de toda esta ola feminista que existe en nuestro país, nosotras desde el mundo popular también tenemos una crítica en torno a eso. Efectivamente hay un avance sobre las luchas de las mujeres y está como entablar un nuevo orden al interior de las organizaciones, las vocerías, la paridad que incluso se ganó en el proceso constituyente y las elecciones recién pasadas en Chile, pero aún la discusión sobre el feminismo está muy cerrada en los espacios más académicos. Aún falta mucho avanzar sobre el feminismo desde una visión más popular de las mujeres trabajadoras, de las mujeres pobladoras, las mujeres indígenas, que también son parte de los movimientos y que, digamos, también hemos estado irrumpiendo en esta lógica de transformación, en esta nueva forma y en este nuevo orden que queremos establecer desde el movimiento social, y particularmente lo digo desde el movimiento popular, donde efectivamente existen reflexiones, pero no hay una identidad clara respecto de esta lucha más feminista en las mujeres, sobre todo las que estamos ligadas a la lucha por el hábitat y la vivienda. Entonces ahí nos falta aún mucho por avanzar, pero sin ninguna duda que el rol de las mujeres al interior de las organizaciones históricamente ha sido importante, ha sido invisibilizado sin ninguna duda, porque en algún momento esta visión más universal de sujeto masculino
nos ha hecho invisible, pero esa es parte de la crítica, digamos, la reflexión y lo que nos falta aún por avanzar en esta perspectiva de género, además que tenemos que poner también en las ciudades, en la democratización de la ciudad. Eso. Buenísimo, Doris. No sé si quiere Amada agregar algo o algún compañero, si no estaríamos diciendo unas palabras de cierre. Amada, no sé si vos querés incorporar algo, si no iríamos cerrando. Ouais. Renaud. Ouais. En France, on n'a pas un mouvement féministe aussi puissant qu'on a pu le voir ces dernières années en Amérique latine. Mais il y a quand même quelque chose qui est en train de changer. Et je voudrais faire écho à ce que disait tout à l'heure Gustavo par rapport à Obama. Il y a eu toute cette question-là, à un moment qui mettait mal à l'aise beaucoup de monde, il y a quelques années, sur les questions d'intersectionnalité, comme si on devait penser parallèlement la question du genre, la question de la race et la question de la lutte de classe. Et en fait, ça rendait un peu difficile de les croiser vraiment. Et il y a quelques années, beaucoup de gens discutaient, est-ce qu'il faut plutôt faire la lutte de classe ou plutôt la lutte féministe? Et puis les gens s'engueulaient, n'étaient pas d'accord. Après plusieurs années, et notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, où il y a eu beaucoup de femmes investies dans le mouvement des Gilets jaunes, on a commencé à voir un déplacement un peu de cette question-là. Et aussi dernièrement, avec le fait que les zapatistes ont fait un appel international qui mettent très en avant le rôle du féminisme dans la lutte contre le capitalisme, on a commencé à voir des rapprochements. Et donc, du coup, maintenant, il y a moins de friction et c'est beaucoup plus facile de penser une lutte anticapitaliste qui est à la fois antisexiste et qui est à la fois antiraciste. S'il y a 10 ans, c'était compliqué, là, ça commence à se débloquer un petit peu. Et heureusement et malheureusement, il y a aussi quelque chose qui aide à éclaircir les lignes, c'est qu'en France, avec toutes ces attaques de la droite et de l'extrême droite contre les mouvements de gauche en les traitant de islamo-gauchistes, parce qu'en étant soi-disant de gauche, on serait solidaire de l'islamisme. Donc vous voyez le pont très dangereux qui est fait ici. Et ben, a aussi apparu dans cette nouvelle l'extrême droite qui prend beaucoup de force, un féminisme d'extrême droite. Donc bon, là je mets des guillemets à féminisme. Mais du coup, grâce à ça, entre guillemets, il nous aide à éclaircir les lignes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le féminisme d'un côté et d'un autre côté la lutte de classe. Il y a un monde politique et on peut avoir à gauche un féminisme de gauche, un antiracisme de gauche et prendre la lutte de classe en même temps. Et de l'autre côté, des gens qui veulent parler, je ne sais pas ce qu'ils veulent vraiment dire d'ailleurs avec féminisme d'extrême droite, mais ils ont aidé à éclaircir les lignes. Soit on est féministe libéral et on s'approche des questions de droite, soit on est féministe matérialiste et d'extrême gauche. Et bon, voilà, c'est un débat que j'ouvre qui peut être polémique, mais en tout cas, dernièrement, ici, le panorama vraiment s'éclaircit, commence à s'éclaircir. On a des vraies convergences qui sont très intéressantes avec un féminisme, un antiracisme anticapitaliste et qui se veut le plus incluant possible. C'est fini. Perfecto. No sé si quieren agregar alguna cosa muy cortita a los compañeros de Honduras. Dale más. Bueno, quizás compartirles sobre la participación o el papel que jugamos las mujeres en el movimiento cooperativista hondureño. O sea, es una participación activa, es una participación que levanta a las organizaciones. Claramente para esto tenemos que llevar ese enfoque de género basado no solo en las mujeres, sino que también en los compañeros y compañeras que son parte, o sea, la familia integral en un movimiento que nosotras jugamos un papel muy importante, dado que tenemos ese espacio para poder educarnos, empoderarnos en cada uno de los grupos donde participamos. Pues entonces, cabe resaltar que en Honduras, el movimiento social cooperativista, las mujeres jugamos un papel muy importante dentro de él. Perfecto, Amada. No sé si quieres agregar algo, Gustavo, si no voy a cerrar el evento un poco en hora. Perfecto. Bueno, quería agradecerles a cada uno y cada uno por el tiempo, a Camilo, a Renaud, a Doris, a Amada, a Jairo, a Gustavo. Decirle que los compañeros de Brasil
nos hicieron llegar a lo largo del evento y hoy también los movimientos, que hoy empieza un hito en esta pelea que tiene manifestaciones en cada lugar, y hoy se hace la marcha de Fora Bolsonaro, que congrega a la mayoría de los movimientos sociales del campo popular brasilero. Y bueno, en esa lucha saludarlos a los compañeros y compañeras que sabemos que están en una situación difícil, no solo por la pandemia, sino por la criminalización y la represión que hay en todos los pueblos, y en particular en un país, pueblo como el brasilero. Así que vaya la solidaridad del evento. Nosotros vamos a estar cerrando en este momento la mesa, el conversatorio. Vamos a cerrar 10 minutos el Zoom, y luego de eso los compañeros que hemos participado del evento vamos a hacer como el cierre de la red del evento, así que los invitamos en el